A ver, pues ya está grabando, vamos a ver cómo va esto. No sé qué tengo que decir, pero a ver. Estamos aquí reunidos en el círculo de lectura que se llama el Círculo de las 99. Y la semana pasada estuvimos leyendo un cuento, o bueno, un texto de este libro del autor José Emilio Pacheco. El título del libro es El principio del placer. El cuento que leímos se llama La zarpa. La zarpa, que a continuación voy a preguntarle aquí a mis miembros del club qué les parece el libro, qué pueden comentar sobre el libro y bueno, más preguntas con las que yo me apoyaría para poder sacar un poco más de conversación aquí. La primera pregunta y a la primera persona a la que le voy a preguntar va a ser a Angamá. A ver, Angamá, preséntate aquí ante la maestra y la maestra y mis compañeros, porque también lo van a ver mis compañeros. Buenas noches, porque estamos en la noche. Mi nombre es Amalia. Amalia. Oigan, está con esto también. A ver, Aldo. Buenas noches, yo soy... No te ves. Buenas noches, yo soy hermano de Ala. Mucho gusto. Mucho gusto, oigan. Y aquí mi prima. Buenas noches, yo me llamo Grecia. Ok, bueno, como dije la primera persona, quería preguntar a Gama. La primera pregunta con la que me voy a apoyar es: ¿disfrutaste del libro? ¿Disfrutaste del libro? Puede ser breve, como veas. Bueno, pues que es una historia un poco triste, no es de disfrutarlo, sino es de entender un poquito lo que le pasó a esa persona. Pues no es algo así como para decir disfrutarlo, sí, bueno, un poquito triste la historia. Un poquito triste. Es como que muy nostálgica. Bueno, o sea, esta es la respuesta de Amalia. Ahora vamos con la respuesta. Voy a preguntarle ahora a Aldo la misma pregunta. ¿Disfrutaste del libro? Sí, disfruté. A ver un poco para que disfruté de un poco del libro porque me pareció interesante de lo que había pasado, lo que le había pasado al protagonista y cómo lo fue contando. Fue sí, también un poco triste, pero un poco muy interesante. Y ahora voy a pasar por último con mi prima. ¿También disfrutaste del libro? Pues sí, porque la lectura tiene una cierta forma de aprendizaje y de una manera disfrutas entender la forma en que te lo están explicando. Que te lo explican. Okay. Entonces hablar un poco más fuerte para que se escuche, porque no voy a hacer que no se escuche. Bueno, la siguiente pregunta, en el mismo orden, es: ¿qué pensabas del cuento mientras lo leías? ¿Qué pensabas de lo que trataba o de lo que iba a ocurrir? ¿Qué pensaba yo? No, pues no pensé así que fuera a tener un final de esa manera, de que después se iban a reconciliar. Yo pensé que iban a terminar separadas porque ella de cierta manera le tenía un poquito de envidia a su amiga porque ella no era bonita, porque ella era un poquito fea. Le tenía envidia, ¿verdad? O sea, era una envidia que ella le tenía, y entonces no pensé que terminaran al final feliz las dos. O sea, ¿es un final feliz el que tuvieron? Yo siento que no fue feliz porque ya, como la amiga se puso fea ya lo último, ya por eso la protagonista ella bueno, sí se puso feliz, pero fue feliz para la protagonista, pero igual para la otra. Para la otra no fue tan feliz. No. ¿Tú qué piensas, Salo? Pues de que al final sí fue feliz para el protagonista, pero por todo lo que pasó al principio, pues hizo aún más feliz, porque es como si estuviera hablando con ella o alguien que le entendiera. Y también fue en parte muy triste por todo lo que le pasó a su amiga, lo que le pasó en la vida. En la vida de su amiga. Entonces, voy a preguntar a Aldo:
¿qué piensas el personaje principal de la protagonista? ¿Cómo piensas que era? ¿Qué piensas que disfrutaba más hacer? Pues se notaba que no le gustaba mucho cuando, no sé, estaba con amigos o no era muy social con las personas, por lo que se ve, porque siempre la criticaban y la hacían menos por su forma de ser o por su físico también. ¿Y tu mamá qué piensas de la protagonista? Lo que pasa es que ella desde chica a ella no le enseñaron a valorarse, aunque aún cuando uno a veces no es bonito, tiene algo bonito en el interior, entonces vivía con una familia que pues que no Sí, que no era... no era ¿cómo diré? Tenía muchos problemas y esos problemas se los llevaban entre todos y no pudieron ser felices ellos por la manera que ellos tuvieron. Pues sí. Tú, por último, ¿qué Sí. piensas de la protagonista? Bueno, opino casi un poco igual que mi tía. Al igual que no le, como dice ella, que no le inculcaron esos valores, por así decirlo, desde pequeña, ella al momento de ir creciendo como que se fue cerrando en su pensamiento de que como ella era la fea y los demás de una manera se burlaban, como que no se abría en la realidad, por así decirlo, de ver la forma de otra manera, la vida. No, tenía solamente una perspectiva, no otra, y siempre ella misma, como los demás le decían que era gorda o lo que sea, pues ella misma se la creía y no trataba de buscar. De buscar otra Otra manera, sí. ¿Ustedes se sintieron identificados con algún episodio o algún momento de la trama, del cuento? A ver, tú, mamá, ¿te sentiste identificada con muchos o con pocos? No, sí me identifico un poco con ella porque hubo momentos en que yo también he sentido como me hacen menos por no ser una profesional, porque no estudié, y ella también ahí se enojó con su amiga porque pensaba que al terminar el bachillerato su amiga iba a querer estudiar y entonces ella iba a hacer un logro ahí, y como ella no quiso ir, y como anteriormente a las mujeres no se les ponía a estudiar, entonces desde ahí ella se frustró también y eso fue lo que la hizo ser menos, o sentirse ser menos. ¿Tú no te sentiste identificado? Pues sí, me sentí un poco identificado cuando le decían de que no podía hacer nada o no iba a lograr hacer nada porque ha pasado, y nada más, no creo que me haya identificado en otra cosa. ¿Otra cosa? Bueno, pues está muy bien. ¿Tú, Grecia, te sentiste identificada? Pues también un poco porque hay veces que prefieren a las personas por su manera de, o sea, por cómo se algo reflejan. superficial. Ajá, ándale. Como cuando juzgan un libro por su portada. A veces prefieren a una persona que de una manera se ve bien, pero en realidad Hay una mejor no lo es. presentación, ¿no? Ajá, Mega ándale. presentación. Pues bueno, una pregunta que aquí está marcada que me interesa preguntarles. ¿Cómo ustedes escribirían el libro? Pero vamos a suponer que ustedes quisieran vendérselo o tratar de que otro amigo lo leyera. ¿Cómo, Aldo, tú se lo describirías a esa persona para que lo leyera? Pues le dijera que sería interesante cómo fue la vida del protagonista, porque lo más seguro es que sí le interesara, porque es algo que a lo mejor le pase a él o lo esté pasando ahora mismo. Como que le serviría de un libro de lección, de enseñanza para él. Sí. ¿Tú, mamá, cómo describirías a una persona del libro? Bueno, es que para eso tendría yo que se tratara el tema un poco con otra, esté yo platicando con otra persona y lleva un tema más o menos relacionado, entonces yo le recomendaría que leyera ese libro para que viera cómo esa persona se sintió, pero que podía superarse sin sentirlo, o sea, tendría que hablar con otro tipo de personas que le ayudaran a no sentirse menos. ¿Tú cómo describirías el libro? Pues independientemente de si la persona está pasando por el mismo momento como la protagonista, pues igual lo diría que lo leyera solamente para que tuviera una visión, por así decirlo, de cómo otras personas viven de esa forma.
O sea, el cómo se sienten esas personas viviendo y que igual al leerlo uno mismo puede ser más empático, creo que es la palabra, con las otras personas. Para que entienda cómo es la experiencia de esa persona. Ajá. Bueno, ahora una pregunta un poco más breve. Digo una respuesta un poco más breve. ¿Les atrajo la historia o se forzaron a leer? A ver, ¿no? ¿Te atrajo la historia desde un inicio o te forzaste a leer? Pues sí me llamó la atención. ¿Te llamó la atención? ¿En algún momento dijiste, ya no me dieron ganas de seguir leyendo o tú seguías leyendo? No, me llamó la atención lo que ella empezó a relatar porque ella según se está confesando. Entonces la confesión que ella estaba dando no me parecía una confesión, me parecía un relato. Bueno, fue un relato, sí. Fue un relato. ¿Tú Aldo, te forzaste en algún momento? Imagino. Sí, me forcé en un momento, porque al principio sí era interesante, porque digo, pues la de estar confesando algo que le haya pasado en ese momento, o que ya fue hace tiempo, y sí fue hace tiempo, pero empezó a contarlo y siento que fue muy lento la forma en que lo empezó a contar. Y ya por último, primero una respuesta breve, ¿te trajo la historia? Sí me atrajo, no me sentí forzada porque desde un momento, bueno, al principio no sabes de qué trata y vas leyendo hasta que ya te vas metiendo más en la historia, pues te vas dando cuenta de lo que trata y ya pues te va trayendo. Te va trayendo más. Y la última preguntita es, ¿recomendarían ustedes el libro? ¿Tú recomendarías el libro? Si te preguntan, oye, ¿qué libros te gustan? ¿Qué libros recomiendas? Tú le dirías, no, pues te recomiendo La Zarpa, de José Emilio Pacheco. Lo recomendaría. ¿Tú, Aldo? ¿Lo recomendarías? Sí, sí lo recomendaría. Igual yo también. ¿Todos lo recomendarían? Sí. Ah, está genial esto. Pues esta es la primera sesión que tenemos y ya pues creo que aquí termina. Tengo muchas sesiones, ya tengo varios libros para que si ustedes gustan seguir leyéndolo, y también podemos ponernos de acuerdo para que si alguno tiene un libro que quiera leer, lo podemos leer entre todos. Hasta ahorita han sido libros cortos porque pues para más fácil de la lectura, a lo mejor no estamos todos acostumbrados a leer libros de muchas páginas. Bueno, pues con eso concluimos el día de hoy, que es ¿qué? 6 de mayo, la primera sesión. Quedan 9, tengo que entregar 10